Saludos mis amados y mis amadas amigas y hermanos de la Catacumba 4. Te habla el pastor Rafael Lebrón, el pastor Rafa. Para mí de sumo gozo, mucho placer poder estar nuevamente una semana más con ustedes en una reflexión y estudio de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles un capítulo muy particular. Es el capítulo primero de la epístola o la carta de Santiago, y es un capítulo donde nos enseña, ¿verdad?, cómo son los aspectos de nuestro caminar, de nuestra vida cristiana. Es la carta en su totalidad es una carta donde nos habla temas clave como pruebas en la fe y las obras, la sabiduría, lo que son las riquezas y la pobreza, pero principalmente es una porción de la palabra que nos afirma o nos recuerda o nos reitera que los creyentes no tan solo deben escuchar la palabra, sino que también debemos obrar, ser hacedores de ella, que lo que recibamos de ella lo pongamos en práctica. Porque, ¿verdad? Vamos a empezar primeramente leyendo este capítulo para que entonces podamos ir en contexto de lo que queremos hablarles en esta hora. Amén. Dice así, capítulo primero de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como una flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, al Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. ¿Verdad? Empezamos diciendo que el autor, Santiago, quien, ¿verdad?, en el verso 1 pues, se identifica a sí mismo,
Este es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? En su vida terrenal, él era hermano de Jesús. Y cuando Jesús, después de un tiempo de haber ascendido al cielo, Santiago se convirtió en un líder prominente dentro de la iglesia. Así ¿verdad? Lo vemos narrado en los relatos que podemos ver en el libro de los Hechos. Y Santiago le escribió principalmente a una audiencia que era judía, que estaba dispersa a través de todo el imperio romano. Y una de las cosas que podemos señalar es que una cosa en común que tenemos todos cristianos, independientemente vivamos en cualquier parte del mundo, es que todos vamos a enfrentar diversas pruebas. Y la epístola de Santiago la escribe a las tribus que están dispersas en las naciones. Quiere decir a los cristianos que están ubicados en todo el mundo. Y uno de los versículos, ¿verdad?, que son bien particulares en todo el Nuevo Testamento es precisamente ese versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, que dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, la Biblia nos está diciendo que nos alegremos, que nos gocemos en las situaciones difíciles. Y esto, ¿verdad?, le da, ¿verdad?, una vuelta diferente a lo que la mayoría del mundo piensa sobre los conflictos y las pruebas. Muchos de nosotros quisiéramos evitarlas. Y es que las pruebas son los desafíos que nos presenta la vida. Y en el caso de nosotros como creyentes, ponen a prueba nuestra fe, pero también van a producir en nosotros perseverancia, fortaleza para permanecer, ¿verdad?, en el camino del Señor. Y como creyentes vamos a enfrentar situaciones difíciles, vamos a enfrentar la pobreza, vamos a enfrentar la injusticia. Y en estas palabras, en este primer capítulo, lo que el autor nos está ofreciendo es que es aliento para todos los hermanos y hermanas en Cristo, para que tengamos la confianza que aún en medio del sufrimiento podemos experimentar el gozo del Señor. Y que superar las pruebas nos va a llevar a una madurez espiritual y a que perseveremos en nuestra fe. Así que ya está más que establecido para nosotros de que vamos a enfrentar retos y pruebas en la vida. Ahora, definitivamente no es que vamos a recibir los tiempos difíciles saltando de alegría. Ay, qué bueno, estoy en un conflicto. Ay, qué bueno, estoy en pobreza. Ay, qué bueno que estoy en injusticia. Ay, qué tremendo que estoy pasando por este momento difícil. Tal vez no, tal vez muchas veces obviamente esos momentos difíciles van a provocar en nosotros ansiedad, tristeza, preocupación, pero lo que sí nos dice la palabra es que podemos convertir esas dificultades, podemos convertir esos momentos difíciles en periodos de aprendizaje, de madurez y de fortalecimiento. No podremos conocer la profundidad de nuestro carácter, ni la madurez, ni cuánto hemos crecido en el camino del Señor, si no enfrentamos las presiones de la vida. No nos gozamos en las tribulaciones en sí, pero sí nos gozamos en lo que puede producir estas en nosotros. En la prueba que estemos enfrentando, en el conflicto, en la situación difícil, podemos aprender y conocer que Dios está en medio de nosotros y a través de su Espíritu Santo está confortándonos, está trabajando en nuestra madurez, está trabajando en nuestro crecimiento y está trabajando en nuestro carácter. No estamos solos en medio de ella. Podemos perseverar y podemos confiar en Él y lo que dice su palabra. A través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles, vamos a necesitar dirección y vamos a necesitar sabiduría. Y como dice el verso 5 de Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él la va a dar. Y no tan solo nos la va a dar, sino nos la va a dar generosamente. Como dice el verso 5, nos la va a dar abundantemente. O sea, no tan solo nos va a conceder la petición, sino que nos va a dar de manera generosa, sin menospreciar a nadie y sin dejar a nadie que se la pida. Tenemos varias maneras de enfrentar los conflictos, de enfrentar las maneras, pero todas esas maneras se pueden resumir en dos formas. Podemos manejar los problemas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia cuenta, porque
pues, es la manera natural que tenemos de hacer las cosas, es lo que nos sale de manera instintiva. Y la otra es pedirle a Dios por sabiduría. Y la sabiduría que Él va a darnos no es sabiduría humana, es la sabiduría que proviene del cielo, que nos va a ayudar y nos va a dirigir a las cosas correctas que debemos hacer. Santiago, ¿verdad?, habla de la prueba de nuestra fe. Dice, ¿verdad?, bienaventurado, o sea, dichoso el que resiste la tentación, porque cuando salga de ella va a recibir la corona de la vida, corona que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. Santiago nos está confirmando que casi todo en la vida es una prueba, pero que después que resistamos la prueba, vamos a recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Y qué es la tentación? Pues mira, la tentación es el deseo, las ganas de hacer algo que es incorrecto. Pero la tentación en sí no es pecado, pero sí es una invitación y un llamado a la batalla, a pelear, a procurar obtener la victoria y dominar esa tentación. ¿Y de dónde viene la tentación? Bueno, la palabra nos enseña y nos afirma que de Dios no proviene. Dice el verso 13 que cuando alguien es tentado no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. A menudo la tentación muchas veces la vemos que proviene de Satanás, el enemigo de las almas. Ejemplos en la Biblia tenemos a Adán y Eva, fueron tentados por la serpiente. Job fue, ¿verdad?, atacado por Satanás. El mismo Jesús fue tentado allá en el desierto. Sin embargo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, trabaja en la tentación utilizando nuestros propios malos deseos. Dice el verso 14 y 15 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios malos deseos, de nuestras propias malas intenciones, estas nos arrastran, nos seducen. Y luego cuando ¿verdad?, la concupiscencia, el deseo ha sido concebido, da luz al pecado, o sea, engendra el pecado, nace el pecado. Y cuando el pecado es realizado, es consumado, pues da luz a la muerte, ¿verdad?, como nos enseña la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. Y en nuestro caminar vamos a enfrentar tentaciones que van a procurar desviarnos del camino, o sea, van a hacernos desviar del camino. Y algo que sí debemos tener claro es que cualquier situación por la que atravesamos, gocémonos y alentémonos en el Señor, porque Él pelea por nosotros y a nuestro lado. Dios no pelea en contra de nosotros. Nuestra naturaleza carnal y de pecado es la que se opone a nosotros y va a pelear y oponerse a nosotros para que estemos en nuestro continuo crecimiento y en nuestra continua madurez espiritual cuando profundicemos en el Señor. Así que debemos velar y cuidar nuestro caminar y someter nuestro cuerpo y someter nuestra mente, aunque ésta quiera resistirse, aunque nuestra inclinación natural sea dejarnos seducir y finalmente ser sucumbidos por la tentación y caer en el pecado. Y todos podemos ser tentados, pero todos podemos ser librados de la tentación. Así que, amado, puede sonar cliché, pero es el recurso y es el consejo bíblico. No abandonemos la oración, no abandonemos la búsqueda continua de la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, porque Él ha prometido que Él va a sostenernos, Él nos va a mantener a salvo. Todos enfrentamos la tentación en algún área y todos vamos a enfrentar la tentación en algún momento de nuestra vida. Pero cuando esta venga, cuando la tentación se cruce en nuestro camino, venga a incomodarnos, venga a traer conflicto, venga a tratarnos de hacernos tropezar en nuestro caminar, recordemos que Dios ha provisto de los medios para poder hacerle frente a la tentación y poder vencerla finalmente. En su palabra Él dice que Él es fiel y que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestra propia fuerza. Pero la cuestión es que nuestras fuerzas no deben ser sostenidas, ¿verdad?, en nuestra propia sabiduría, en lo que podemos lograr, sino que nuestras fuerzas aún así deben ser sostenidas en el Señor. Jesús soportó la tentación en el desierto
porque él estaba de continuo tiempo con el Padre, así cansado como él estaba, así de hambriento como él estaba, y definitivamente por su propia fuerza humana no podía lograrlo, pero por esa intimidad, por esa profundidad, por ese conocimiento de Dios Padre, él pudo manejar y vencer. Así que, hermanos, como Jesús, mantengamos una relación cercana con Dios y vivamos de acuerdo con su palabra y vivamos de acuerdo con su voluntad. Apartémonos de todo aquello que intente hacernos caer. Busquemos ayuda, la dirección y el consejo en aquellas personas que son sabias, que aman a Dios y que pueden traernos palabra de aliento y de fortaleza. Y que cuando venga la tentación sea un tiempo que nos ayude a fortalecernos y a madurar en la fe. El pecado siempre es un engaño. ¿Verdad? Santiago escribe, verso 17, hermano mío, no se engañe a sí mismo. Toda buena dádiva y todo perfecto viene de Dios. Descienden de lo alto, donde está el Padre que creó todas las luces celestes y que en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios siempre y en todo tiempo está presto, está ávido, está rápido. Es su deseo darnos de sus bendiciones. Él nos ama mucho más allá de lo que podemos imaginar, de lo que podemos entender. Y aún en las circunstancias adversas, aún en las circunstancias más desfavorables para nosotros, Dios quiere manifestar su favor, Dios quiere mostrarnos su bondad, Dios quiere traernos consuelo, Dios quiere traer paz. Amados, en medio ¿verdad?, de los vaivenes de la vida, en medio de las circunstancias de la vida, nuestro ánimo puede variar. Nuestras emociones nos pueden engañar y nos pueden traicionar, pero Dios nunca cambia. Aún lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer, Él nos sigue amando y podemos confiar en Él. Visitemos este versículo nuevamente, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Amado, no nos engañemos nosotros mismos. No confiemos en nuestro propio corazón. Entreguémosle nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor. Cuando pensemos que necesitamos cosas que no son buenas, nos engañamos. Adán y Eva fueron engañados en el jardín del Edén porque pensaron que podían experimentar cosas que Dios no les había, ¿verdad?, ofrecido. Dios solo quiere que experimentes el bien. Cada vez que sientas algo de hacer algo incorrecto, elige hacer lo correcto, porque al hacer eso vamos a crecer en madurez y vamos a crecer en fuerza y vamos a crecer en sabiduría. Verso 19 dice: mis queridos hermanos, tomen nota de esto. Sean rápidos para escuchar, sean prontos para escuchar, sean lentos para hablar y sean lentos para airarse o enojarse. Este versículo no solo, ¿verdad?, nos brinda instrucciones que son sabias, sino que nos dirige a nosotros como seguidores de Jesús hacia un crecimiento espiritual mayor y a vivir una vida que sea distinguida por la paciencia y por la paz. El autor anima que transformemos nuestra vida mientras estemos caminando por el camino de la justicia de Dios. Así que como creyentes y como cristianos debemos ser rápidos para escuchar, o sea, debemos estar preparados, listos, dispuestos para escuchar, y que seamos lentos, o sea, que nos refrenemos para hablar, y más aún que seamos lentos, o sea, que controlemos nuestra ira, el enojo, nuestras emociones. Estas son formas sabias de vivir y reflejan la manera verdadera de nuestra fe, de cómo debemos comportarnos en obediencia a Dios. Y este versículo, ¿verdad?, es una instrucción que se divide en tres partes. Seamos rápidos para escuchar, seamos lentos para hablar y seamos lentos para enojarnos. Y esto intencionalmente está conectado. Y podemos encontrar otros versículos similares en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 17:27 dice: el que refrena sus palabras
tiene ciencia, o sea, tiene entendimiento, tiene sabiduría. Y el de espíritu sereno es hombre de entendimiento. Y la palabra se afirma a sí misma cuando dice que es bueno que adquiramos conocimiento. O sea, ¿y cómo adquirimos el conocimiento? Mire, cuando vamos dispuestos a escuchar. Que seamos prestos a dominar, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Y como una manera que dominamos nuestro cuerpo es dominando nuestro hablar. Somos lentos para hablar. Y que no seamos vencidos de lo malo al momento de ser rápidos a enojarnos. Y por lo general, ¿verdad? Y como vemos esta conexión es que cuando estamos enojados tendemos a no escuchar y al final tendemos también a hablar rápidamente, y al hablar rápidamente podemos usar palabras que son fuertes o palabras que son duras o palabras que son hirientes. En resumen y en pocas palabras, las escrituras nos dicen o nos afirman o nos aclaran cómo un cristiano no debe comportarse. Porque este tipo de comportamiento, cuando somos rápidos para hablar, cuando somos rápidos para enojarnos y cuando no estamos dispuestos a escuchar, entramos en un comportamiento que no honra a Dios. Aún así podemos glorificar a Dios cuando somos fieles hacedores de la palabra, cuando escuchamos, cuando nos abstenemos de hablar y cuando no nos enojamos fácilmente. Lo que pasa es que nuestra inclinación natural como seres humanos es hacer todo lo contrario. Nos enojamos rápidamente, decimos palabras al final que pueden ser duras o hirientes y apenas escuchamos. Y en nuestra naturaleza de pecado podemos tener dificultades para ser buenos oyentes y podemos tener dificultades para lidiar con la emoción de la ira o del enojo. Y la palabra de Dios sigue siendo una lámpara a nuestros pies y sigue mostrándonos el camino para vivir una vida en verdadera paz y una vida con la que podemos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y obre a través de nosotros para bendecirnos y bendecir la vida de otros. La palabra nos exhorta que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solo que la escuchemos y ¿verdad?, nos olvidamos de ella. Dios quiere que la pongamos en práctica y que nos distingamos como hijos de Dios, que no tan solo escuchemos las enseñanzas de Jesús, sino que sigamos nuestra vida adelante viviendo conforme a ella, que la pongamos en práctica. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para que podamos vivir en justicia. Y ese es el contexto de que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago escribió, por lo tanto, que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Y es la manera que la Biblia nos habla con claridad de cómo debemos, ¿verdad?, manejar nuestras emociones de la ira. Santiago 1:20 dice que en la ira humana, o sea, en el enojo, en la rabia, no obra la justicia de Dios. Y es que Dios se preocupa para la condición de nuestro corazón. Dios quiere que la justicia sea lo que nosotros como creyentes, como cristianos, sea lo que produzcamos. Y obrando en la ira y enojándonos fácilmente no vamos a producir justicia. Y es la manera en que Dios no quiere que nosotros vivamos, porque cuando nos dejamos de dominar por la ira, nuestro entendimiento se nubla, crea confusión, crea dolor, crea tensión en las relaciones. Y Dios quiere que vivamos de una manera diferente. Dios quiere que vivamos en paz y que sea lo que distinga a sus hijos y a sus hijas. Que nos distingamos por la manera de escuchar, que nos distingamos por la manera de comprender, que nos distingamos por la manera de ser reflexivos y principalmente que nos distingamos por la manera en que podamos vencer el enojo y podemos vencer la ira. Y esto demuestra verdadera madurez espiritual. La palabra de Dios sigue siendo relevante, sigue siendo influyente para cada situación a la que enfrentamos. Y Dios nos entiende. Dios entiende cómo nosotros trabajamos. Dios entiende cómo nosotros nos sentimos. Al final es nuestro creador. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y aunque la ira injusta
es producto de nuestra naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios conoce nuestras tentaciones, Dios conoce nuestro funcionamiento, Dios sabe cuando nos quebrantamos. Así que el Señor anhela que experimentemos una vida abundante, por la cual las Escrituras constantemente nos llenan de instrucciones que son beneficiosas para nosotros, de cómo vivir fielmente y cómo vivir de acuerdo a cuáles son sus caminos, en lugar de vivir en los caminos que son escabrosos y en los caminos que son pecaminosos. Santiago 1:26 dice, se los leo ahora: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Así que, amados, antes de considerarnos cristianos, velemos por nuestro tipo de conducta. Si no, podemos llegar a una vida que es religiosa y que finalmente no va a rendir ningún fruto. Si somos creyentes, debemos considerar y tomar en serio lo que Dios quiere que hagamos, que le sigamos de pensamiento, que le sigamos de palabra y que le sigamos de acuerdo a nuestro actuar. Así va a brillar la luz de Cristo en medio de un mundo oscuro. Así vamos a dar testimonio en medio de un mundo que no vive conforme a la palabra o lejos de Dios. Cuando somos rápidos para escuchar y cuando somos lentos para hablar, nos vamos a cuidar de caer rápidamente en la ira. Ser lentos para hablar, ser rápidos para escuchar, nos va a ayudar a mantener en perspectiva el carácter de Dios y poder entender, ¿verdad?, a la otra persona, comprender lo que está pasando, comprender lo que está sintiendo. Y eso nos va a dar el tiempo necesario para, ¿verdad?, calmarnos, para no enojarnos fácilmente y finalmente obrar en la sabiduría de Dios, que va a honrar su nombre. Ser lentos para hablar, ser rápidos para escuchar, nos va a proteger de vivir una vida en constante ira, en constante enojo. Y al final, en cada situación vamos a responder como Dios responde, con amor, con paciencia y sobre todo con la verdad en nuestra boca. La palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Así que necesitamos tiempo para afirmarnos en la palabra de Dios, para que podamos crear raíces profundas en el Señor y así sostenernos y fortalecernos cada día. Y luego de escucharlas, ponerlas en práctica. Así que, amado, una solución, un remedio es no hablar de más y escuchar precisamente la palabra de Dios, para que ella nos ayude a deshacernos de todas las cosas malas que hay en nuestra vida. Y al final, escuchar la palabra de Dios no va a ser suficiente. O sea, no nos conformemos, no nos contentemos, eso mismo, no nos conformemos con tan solo escuchar la palabra, sino que la llevemos en práctica. Si hacemos lo que dice y si hacemos lo que escuchamos de la palabra, esta va a traer bendición a nuestra vida. Y al final nos va a provocar a que podamos obrar como Jesús obró. Que estemos pendientes de la necesidad, no tan solo en nuestra condición espiritual, sino que también podemos estar pendientes de la necesidad espiritual, física, emocional, de todo aquello que nos rodean, de nuestro prójimo. Y vamos a estar pendientes para poder satisfacer donde hay el sufrimiento, donde la ansiedad, ¿verdad?, donde hay la injusticia. Como dice la palabra, el cuidar de los huérfanos, el cuidar de las viudas y mantenernos limpios de la corrupción del mundo. Amado, yo espero que esta reflexión te haya ayudado y que la puedas retener en tu corazón. ¿Qué tal si elevamos una oración delante del Señor para que nos ayude, ¿verdad?, a poder crecer y a perseverar y a madurar en nuestra vida espiritual? Amén. Padre Santo,
Padre bueno, vengo a ti, Señor, con agradecimiento, Señor, y con acción de alabanza y de gracias en nuestro corazón. Señor, reconocemos que tú eres un Dios bueno, que eres compasivo, que eres misericordioso, Señor, y que comprendes, Señor, Jesús, nuestro interior. Al fin y al cabo, tú eres nuestro Creador. Señor, que tu bondad perdure para nosotros y venimos delante de ti pidiendo tu ayuda, Señor, para que podamos caminar en tus caminos, para que tú nos des sabiduría para tomar las decisiones que tenemos que tomar en medio de cada circunstancia y en medio de cada prueba que enfrentamos en la vida. Señor, te damos gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Señor, oramos en esta hora para que tú, Señor, nos guardes y no nos dejemos engañar, Señor, por nuestros propios deseos y por el querer experimentar cosas que no son buenas o que no provienen de ti. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a controlar lo que decimos y todo lo que sale de nuestra boca. Señor, reconocemos que en algunos momentos somos rápidos para hablar y somos lentos para escuchar y nos dejamos llevar por el enojo y por la ira. Señor, en esta hora, Señor, declaramos que deseamos vivir de acuerdo a tu sabiduría. Señor Jesús, de acuerdo a lo que se encuentra en tu palabra. Señor Jesús, que seamos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Ayúdanos a escuchar, y especialmente escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer y que se produzca en nosotros el fruto, Señor, del amor, de la fe, de la paz, de la benignidad. Señor, ayúdanos a ser mejores oyentes. Señor, ayúdanos a tener una comprensión más profunda, Señor Jesús, y a orar, Señor Jesús, de manera moderada. Señor Jesús, ayúdanos a evitar palabras que hieran, Señor, a otros. Señor, queremos honrarte con nuestro pensamiento, con nuestra manera de hablar y con nuestra manera de actuar. Señor, que tu Espíritu Santo sea la obra de transformación en nuestro corazón y en nuestros caminos, y que seamos como Jesús en nuestra manera de vivir, para que, Señor, podamos estar pendientes, Señor, a la necesidad que hay alrededor, y que cuidemos, Señor Jesús, de todos aquellos que así lo necesitan. Señor, oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados, controlar, ¿verdad?, nuestras palabras, permitiendo que sea, ¿verdad?, el Espíritu de Dios quien obre en nuestro corazón, pueda provocar en nosotros, ¿verdad?, todas esas cualidades, que podamos escuchar con mayor atención, que podamos callar en el momento adecuado y cuando tengamos que hablar, que sea el Espíritu quien domine nuestras palabras y que sean dirigidas para bendecir. Dios nos invita constantemente a que crezcamos y a que maduremos en nuestra fe. Nosotros no seguimos las Escrituras por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Y gracias a Dios porque Él nos da la apertura para que podamos ir libremente a su presencia y podamos buscar la ayuda que proviene de Dios, y que constantemente podamos afirmarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Él nos ama, de que Él nos quiere dirigir y quiere transformar, y que nos esforcemos en ser cada día más como Jesús. Así que, amados, te bendigo en esta hora, y que, ¿verdad?, la dirección de Dios sea quien nos ayude en nuestro caminar y afirme nuestros pasos. De mi parte, un abrazo, muchas bendiciones. Les recordamos, ¿verdad?, que cada domingo nos reunimos en nuestro culto de adoración al Señor desde las 10 de la mañana en nuestro local de la Catacumba 4 en Levitown, Toa Baja, Puerto Rico. Y si no nos puedes acompañar, puedes visitar nuestras plataformas de redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, para que así puedas participar de nuestro culto todos los domingos en vivo, o de cada publicación que nosotros hacemos
donde compartimos palabras de reflexión, entre otras cosas. Así que, mis amados, sin más, un abrazo, me despido. Nos vemos a la próxima. Cristo te ama.